Gracias por acompañarnos a través de nuestras plataformas digitales. Esto es Red Contextos, un espacio dedicado a la divulgación de la ciencia con enfoque analítico, crítico y social. Nuestro propósito es claro, acercar la ciencia y la tecnología a todos a través de este tipo de actividades de manera comprensible y útil y sobre todo con un lenguaje claro y directo del pueblo para el pueblo. En cada episodio, el doctor César Augusto Pérez Martínez Buenos días. y su servidor, el doctor Edgar Rodrigo Guzmán Bautista, platicaremos sobre temas científicos y tecnológicos relevantes, siempre con una mirada que conecta con la vida cotidiana y el interés colectivo. Bienvenidos a nuestra tercera temporada, a la sesión número 7. Y en esta ocasión abordaremos el tema de docencia versus investigación. La docencia y la investigación son actividades distintas, pero profundamente interconectadas, especialmente en el ámbito académico y universitario. Aunque son roles separados con objetivos y metodologías, la relación entre ambos es simbiótica y esencial para el progreso educativo y la generación de conocimiento. Por ahí dicen, ahí que hay una frase que dice que el título de licenciado se otorga a aquel que domina una técnica. El título de maestro se otorga a aquel que, además de dominar la técnica, es capaz de transmitir sus conocimientos a otro grupo de personas. Y el título de doctorado se otorga a quien que, además de cumplir con los requisitos de la maestría y la licenciatura, es capaz de generar su propio conocimiento y ser su propio motor. ¿Qué opinas de esta frase de Arturo Rosenbluth, Qué César? bonita frase, qué bonita frase, hermano, pero si no nos hacen, no nos hacen esas preguntas, pues, ¿no? Cuando te dan el título de maestría, no nos evalúan si podemos dar clases, ¿no? Nos lo piden, ¿no? Para dar clases, Mm. pero no. Y cuando nos dan el título de doctor, no evalúan eso tampoco, ¿no? Pero bueno, pero está Pero se padre. supone que ya con el tiempo te vas dando cuenta de que sí son ciertas estas cuestiones, ¿no? Pues, ¿quién O sabe? sea, yo ahorita lo veo ya con los estudiantes con los que estoy en contacto en la universidad y Sí. digo, es que sí es necesario que cuando ellos se titulen, algunos de ellos publiquen una tesis. Pero más allá de los resultados, lo que a mí me interesa es que dominen las técnicas que usaron para obtener esos resultados. Que si el resultado salió completamente medio loco o que no concuerda con la bibliografía actual, vaya, eso es algo que se puede discutir en la misma tesis o más adelante se puede profundizar. Pero viéndolo ya desde este punto de vista de nivel técnico como licenciado, para mí hace match perfecto. Pues sí, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Ahora sí hay personas. O sea, yo te quería hablar acerca de los doctores que no cumplen esas características que mencionaste, pero también al mismo tiempo hay licenciados o gente que no tiene licenciatura que las cumple, ¿no? Claro, Entonces, digo, pero bueno, no es el punto, creo, ¿no? De la plática esta, pero no, qué el bueno que lo punto es sacas. enfocarnos Sí, sí, justamente en sí. ser docente versus investigador. Y como bien lo decías, Sí. eres maestro en ciencias y eso significa que te vuelves, que tienes una maestría en realizar ciertas No, habilidades e no, sí, incluso claro. esas habilidades incluyen la transferencia del conocimiento. Porque Sí. se supone que durante la licenciatura te formas con libros y uno que otro artículo. Y durante la maestría ya son principalmente artículos lo que aprendes a leer y a discutir, de tal forma que te coloques en la frontera del conocimiento en la cual te encuentras tú ubicado, ¿no? De acuerdo a tu especialidad. Se supone que al tú ubicarte a través de todos estos procesos cognitivos, como podría ser el análisis, la interpretación, la abstracción, la discusión, deberías de ser capaz de transmitir eso a las siguientes generaciones. ¿Tú crees que un buen docente
en el ámbito de la educación superior científica debería de cumplir con estas habilidades que te acabo de mencionar o no? Sí, nada más que, yo digo, con bemoles aquí, ¿no? Con tonos grises. Sí he notado yo, al menos en las varias universidades donde he dado yo clase, que hay un interés de correr antes de caminar, en palabras más planas, pero, o sea, de enseñar cosas de más nivel sin asegurarse de que hay unas bases suficientes. Claro, Sí, esa es una, ¿no? De lo que, Ahora, claro, el maestro que de clases en una universidad, en un nivel académico pues, universitario de educación superior, pues sí, tiene que ser perfecto, ¿no? Qué maravilla que fuera perfecto, que tuviera todas las cualidades del mundo. ¿Cuáles son esas cualidades? Pues sí, encontré varios artículos de eso, ¿no? Me voy a centrar en una revisión de Sami Acer, tiene que tener compromiso, tiene que fomentar la diversidad y respetarla y apreciarla, ¿no? Interactuar con respeto, motivar, demostrar liderazgo, dar retroalimentación positiva, enfatizar el trabajo en equipo, ¿no? Favorecer el trabajo creativo, ya sabes, ¿no? Pero pues no es tan fácil. No es tan fácil hacer todo en tan poco tiempo y con no tantos alumnos y así. Vamos a ver, va a haber bemoles allí. sí, claro. Ahorita que decías esto de la motivación, pues es que debe ser el principal motivado, tendría que ser el profesor, ¿no? Que llegue y que se vea que tiene ganas de dar la materia. Pero a veces por todas las situaciones administrativas o la misma investigación que puedes estar realizando en una investigación, puede que haya días en los que ya llegues cansado, en los que quizá tengas un mal día y estés todo enojado o de mal humor. Y en teoría todo eso permea también sobre el grupo, ¿no? Esto de la perfección, de que al final siento que como estudiante tú eres un pequeño juez y estás Ujú. siempre evaluando que si el profesor llegó a tiempo, que si el profesor dio su clase, si el profesor nos está contando su vida personal o realmente nos está hablando de la materia. Y esas pequeñas Perfecto. cosas como estudiante, al final van haciendo como esta construcción de tus ídolos docentes, ¿no? O, ese es buen profesor porque al final me pasó a mí, pero ese es un mal profesor por no haberme pasado a mí en la materia, ¿no? Pues sí, pero siempre hay dos versiones, ¿no? Yo estoy en desacuerdo en que el profesor debería ser el más motivado, al nivel universitario al menos, ¿no? Quiero hacer una distinción desde el principio, ¿no? Ser maestro de preparatoria es muy diferente a ser maestro de universidad, o debería, ¿no? No es la misma. Y siento que muchos cursos para maestros, así que yo he recibido, diplomados y así, se centran en maestros de preparatoria, o sea, buscan cómo motivar al alumno. Sí, estoy de acuerdo, es bueno motivarlo, pero en preparatoria, tú tienes que aprender muchas materias, ¿sí? Hay preparatorias que ya están especializadas y así, pero al final de cuentas, a un joven, ¿no? A un joven, a una joven que quieren ser chefs, les tienes que enseñar matemáticas, o les tienes que enseñar química o cosas así. Y a lo mejor, pues, sí, un maestro de prepa tiene que buscar la forma de motivar a esos alumnos porque no tienen la motivación de aprender matemáticas, ¿no? Dale, no, pues a lo mejor quieres poner un restaurante y aquí, pues con estas matemáticas, con estos cálculos, qué sé yo, ¿no? No soy maestro de matemáticas. Pero ya en el nivel Nota. universitario, ya, ya en la escuela de cocina, si quieres, ya en la escuela, en la universidad para ser chef, la licenciatura de, no sé, los chefs, ahí ya quieres tú ser chef, pues yo siempre, tú tienes que traer esa motivación ya contigo, pues, ¿no? Ya no es obligación del maestro, tanta motivación del maestro universitario, buscar una forma de que te guste la materia de cocina uno, no sé si me explico, pues. Voy a Claro, poner un claro, ejemplo lo mío. acabas de decir, muy, muy cierto, pero yo creo que encontrar justamente qué es lo que te gusta
creo que es Mm, lo que lleva tiempo. O sea, por claro, sí, sí, eso lo que tú dices es muy cierto. Si no sabes todavía qué quieres, entra a una preparatoria general para que en esas preparatorias, al tú estar expuesto a la gran cantidad de materias, tú puedas ir diciendo, bueno, pues me gustan por ahí los números, quizá voy a estudiar física, o me gusta por ahí algo de ciencias de la salud, igual y soy biólogo, médico, químico, no lo sé. O quizá sí, quiera, me interesa mucho leer sobre la historia, tal vez quiera ser filósofo, sociólogo o derecho por ahí, ujú, ¿no? Pero claro. creo que justo, yo creo que uno de los errores principales, al menos hablando del sistema preparatorio mexicano, son las clases de orientación vocacional. Creo que al final se toma como de relleno en muchas Ah, ok, universidades y no sí. termina siendo realmente un lugar en donde tú vayas y digas, oiga, yo quiero estudiar esto, ¿a dónde lo puedo estudiar o cuáles son las características que necesito yo para poder entrar a esa carrera? O no sé a ti cómo te tocó tu formación de orientación vocacional en la preparatoria. No, tienes toda la razón. Estoy de acuerdo o sea, cuando dijiste esa clase de orientación vocacional, yo dije, está bien que exista, pero es verdad de que no tiene la profundidad que debiera, ¿no? Claro. Al menos a mí, y por lo visto a ti también, no fue una materia de relleno, ¿no? Donde me estresa sacarme 10, ok, me saco fácil el 10 ahí, ¿no? Y no pienso más en eso, ¿no? Tal vez ni siquiera sé si debería de ser una clase y debería ser un servicio adicional, como una especie de servicio, Ah, para que no lo veas una como una especie, ajá, calificación, ¿no? Tal vez a sí, partir del primer año de prepa y en el segundo año vuelves a ir con estos, puede ser un psicólogo, entiendo, o un pedagogo, ¿no? Los que sí. realizan ese tipo de instrucciones para evaluar justamente si cumples o no con ciertos criterios que te faciliten al final, una vez que elegiste la carrera, poder desarrollarte. Sin embargo, creo que hay muchas personas, o no, no me incluyo en ese caso, porque al Ujú. menos cuando yo decidí ser QFB, yo entré a un CBETIS, que son bachilleratos técnicos semi-especializados, al área de químico clínico. Y en su momento yo quería ser médico cuando empecé. Dije, ah, no, yo me voy a aprender de memoria todos los nombres de los medicamentos y de esa forma voy a poder recetar. Sin embargo, cuando tuve esa exposición con los maestros que eran químicos, al final hubo algo en mi cerebro que hizo clic y dijo, ¿sabes qué? A mí no me interesa tanto recetar un medicamento, sino el proceso de su creación o de su fabricación, de entender cómo se fabrican. Y fueron ese tipo de cuestiones las que me llevaron a elegir mi carrera como QFB, de tal forma que una vez que entré, tal vez no tenía muy claro todo el proceso, pero sí sabía que quería estar ahí. Y en su momento me sentía parte de esa comunidad, ¿no? No sé a ti cómo fue tu decisión o en qué momento decidiste ser Ah, químico. fue exactamente igual, Sasu. Bueno, no exactamente igual, pero fue muy parecido. ¿Querías ser médico también? No, no, yo nunca quise ser médico. Ah, Nunca he ok. tenido el estómago Ya. no, soy muy asqueroso. No Ujú. para la sangre, pues, ¿no? Para la sangre, pero sí para órganos y cosas así, Ya. o órganos enfermos. No, olvídate. Pero sí, yo estuve muy igual, no, estuve en un Cebatis, aquí le decimos Cebatis, no, no Cebetis, Cebatis, Ah, ok. en el área igual de químico clínico. Y ahí sí también, igual me gustó mucho eso. Y yo también tenía la idea de hacer medicamentos más que recetarlos. Eso cambió en la universidad, pero sí fue. También tuve un tropezón ahí porque que me gustaba el laboratorio, pues, ¿no? Y primero estudié otra carrera antes de cambiarme a VC. Pero bueno, en mi Sí, y una vez comentario, que ya entramos motivados a la universidad, ahí es ujú, en donde nos encontramos con otro nivel de profesores. claro, Profesores, muchos que ya tenían la licenciatura, algunos tenían la maestría, y al menos yo te hablo de hace 20 años, los que tenían doctorado eran muy pocos. sí. Entonces, sí te vas dando cuenta de que hay diferentes enfoques a la hora de explicar un tema, dependiendo del nivel de profundidad con el que tu maestro te lo está dando.
claro. Ahora, no todos los que eran investigadores eran excelentes docentes. Y había algunos que eran muy buenos docentes, pero no publicaban tanto, que es un indicador para medir cuantitativamente al menos qué tan eficiente eres como investigador. O al revés, había algunos que eran muy buenos investigadores, pero como docentes, pues incluso llegar y escribir una fórmula en el pizarrón les costaba trabajo. Pero no el hecho de escribir la fórmula, sino el explicar el concepto básico a los estudiantes. ¿A qué crees que se deba esta desconexión a veces entre un investigador como ya su rol frente a grupo, es decir, estar ya en el escenario que podría ser la parte donde está el pintarrón? ¿A qué crees que se deba esa pequeña desconexión que podría existir? Ahí, no sé, ¿no? Pero sí, sí, o sea, me estás preguntando a que en el caso específico en el que un buen investigador sea mal docente. Ese es lo que Ah, me estás sí, preguntando. sí, claro. En ese caso, bueno, no lo sé. En mi opinión creo que es ego, principalmente ego y también tiempo. Porque las clases, preparar clases te toma tu tiempo. Y aunque tengas el conocimiento, que no lo estoy poniendo en duda, aunque estaría en todo mi derecho de ponerlo en duda, porque el doctorado no te quita, no te da conocimiento extra, tienes que buscarlo tú, pues, ¿no? Pero vamos a suponer, pues, ¿no? Que tienes el conocimiento, es una de estas, es una mezcla de estas dos cosas, de ego, porque pues no voy a perder mi tiempo con estos morros, y, eh, y tiempo también, porque pues a lo mejor y le dedican más tiempo a la investigación y no les da tiempo de preparar las clases. Puede ser. He visto, pues, y me ha pasado a mí la última, ¿no? La que no he tenido tiempo de preparar clases. Ok, en ese sentido de que dices del tiempo, Sí. depende del esquema de la universidad en la que nos encontremos. Más o menos, ¿cuántas materias tiene un investigador allá en la Unison, allá en Sonora, por semestre? No, pues, por semestre. No, que les bajan a unas 10 15 horas, pueden ser un curso, o sea, una clase a diferentes grupos o tres clases, ¿no? A diferentes grupos. No, pero normalmente dentro de un rubro, sí, de ¿Pero un cuántas horas rubro. son más o menos a la semana? Te dan, tienen un máximo de veintitantos para los que son maestros nada más, y ya las personas que son profesores investigadores, pues escogen 12 o hasta 15, ¿no? Pero 15 ya es mucho, ¿no? Sí, es que te lo comento porque también hay otras universidades en donde se prioriza bastante la docencia sobre la investigación. Estamos hablando de que hay 6, 12, 18, 24. Imagínate 24 horas de docente y que tus Sí. 16 horas restantes te las pidan para hacer investigación. Dices, ¿a qué horas Ujú. organizo mis clases? ¿A qué horas preparo mis experimentos? ¿A qué Pues sí. hora busco proyectos, busco el financiamiento? Si el Ujú. tiempo lo tengo además dividido a lo largo de todo el día para dar clases, ¿no? Sí, ahí te ayuda mucho ya eh, haberla dado anteriormente, tener la experiencia Sí, de haber claro. dado la clase, ya tienes preparado, ya tienes avance en la preparación, las tareas no dejarlas tan difíciles, ¿no? Es lo que yo hago. Sí, claro. Mis tareas son sencillas para que para que disfruten de su vida, para que no Para ti son pierdan. sencillas, para los estudiantes todo es difícil. Pues sí, la verdad. La verdad sí no las hacen luego. A pesar de que están fáciles, no te llevan ni 10 minutos, pero A ver, entonces, sí quería comentarte otra cosa. Es importante cuando se ve, pues, cuando alguien prioriza las clases antes que la investigación. Los buenos investigadores que son buenos maestros también, ¿no? Pero al final de cuentas, en mi caso personal, yo sí me he dado cuenta de que es difícil priorizar a la investigación cuando no hay muchas herramientas, pues, ¿no? Me explico, o sea, dicen que, y lo dicen con un tono
negativo, pero dicen el que puede hacerlo, lo hace. Y el que no puede hacerlo, enseña. Lo dicen te digo, en tono despectivo, pues como diciendo que los maestros no pueden hacer las cosas, ¿no? Pero sí veo pues un ambiente muy cerrado en algunas universidades a la investigación, pero en un sentido en el que no dejan hacer. Sí. No hay suficientes espacios, no hay suficiente dinero, ¿no? Espacios, dinero o infraestructura para hacer investigación. Entonces, pues, pues enseñamos o divulgamos. Sí, quería decir eso O haces para... un podcast. Sí, ¿no? Sí, porque sí hay pocos lugares están peleados, apartados o hasta privatizados, voy a decir, ¿no? O sea, pensando en el sentido en el que se las dan a personas que con otros parámetros, no están buscando siempre a alguien más preparado, sino alguien que cumpla unos parámetros extraños, pues, ¿no? Pero bueno, eso es un tema para otra cuestión. Y sin duda lo que comentas es muy interesante. Ahora, vamos a ver, dice una pregunta por aquí. Dice, ¿de qué manera la participación en proyectos de vanguardia permiten a un profesor investigador impartir un contenido más relevante, actualizado y dinámico que un docente que solo se enfoca en la literatura publicada? Y yo tengo el ejemplo perfecto aquí, ¿eh? No sé si ubicas a Caroline Bertozzi. No. Ella es el premio Nobel del 2022 de química. Ujú. Está en Stanford y Ok. hizo la química del clic, que es Ok. prácticamente conjugar moléculas en organismos vivos. Es decir, que no estén fijadas las células, sino que pueden monitorear en vivo la interacción de ciertas moléculas con otras. El chiste es que ella es profesora de Stanford. Y ella, previo a que se ganara el premio Nobel, yo ya había visto una de sus conferencias. Hay una página que se llama iBiology, en donde están como parte de los pioneros de ciertas áreas a nivel biología, a nivel internacional, y ellos dan una clase. Y esa clase yo ya la había visto. Entonces resulta ser que cuando se gana el Nobel, vuelve a dar otra conferencia. Y esa conferencia la hizo súper dinámica, está muy atractiva. De hecho, por aquí les vamos a poner una de sus pláticas para que justamente vean a lo que me refiero, de que puede ser estar tú a la vanguardia y a su vez tener estrategias didácticas que son bastante agradables para ti como escucha, como espectador o como futuro estudiante de esas áreas. Entonces creo que sí influye, ¿eh? Que sin duda el estar todavía con pies en el laboratorio te sitúa en la realidad de hasta qué nivel tú de conocimiento aplicado le puedes dar a los chicos, porque en teoría puedes ver bastantes cosas, pero de esas cosas, ¿cuántas realmente aterrizas tú a la práctica? ¿O tú qué opinas de esto? Yo sí estoy en desacuerdo con A esta. ver. Ujú. A ver por qué. No, es que se determinó previamente los contenidos que tienen que ser comprendidos por el estudiante. Y es importante completar eso primero. Y conocer temas de vanguardia y todo eso pueden nutrir la clase. No digo que no, pues no. Pero me parece que una persona que no está en un ambiente de investigación también puede estar También actualizado. puede hacerlo. Sí, claro, ya. Puede estar actualizado, estar actualizado no depende de estar en un laboratorio, no. Y la persona que está en un laboratorio, o al menos en mi caso, yo estaba muy actualizado en mi tema, que mi tema termina siendo un subtema del subtema del subtema. ¿Entiendes? No puedes leer todos Uno los punto dos artículos. punto uno punto tres. Sí, no puedes leer todos los artículos de toda la inmunología, no se puede. Salen muchos a la semana. Pero sí puedes estar actualizado en los temas que vas a presentar. No, sí, es tu obligación, pero no necesitas estar en un laboratorio de primer mundo. Al final de cuentas, la educación tiene que buscar no ser elitista, pues, ¿no? Al menos desde mi punto de vista.
Y el contenido relevante es, yo creo que el básico es, al menos en la etapa de licenciatura, debe de ser más relevante. En la parte, ya los últimos semestres donde se aplican más, debería de cambiar un poquito la dinámica esta, ¿no? En eso estaría un poquito más de acuerdo. Pero sí, entonces, quitando de lado el presupuesto, que es importante, yo creo que no. Ni siquiera puedo dar la respuesta. La pregunta dice, ¿de qué manera la participación en proyectos permite? Yo creo que no necesariamente, pues, ¿no? De Ok, entrada. vale. Ujú. Sí, concuerdo, ya me has hecho cambiar de opinión. Oye, Digo, bueno, no de opinión, pero, solamente fue el enfoque en la que la contestamos, ¿no? Ajá, claro, claro, claro. perfecto. O Sí, sea, ¿tú crees que es posible enseñar a pensar o a sí, soy, razonar científicamente a una persona? o sea, crítico, pensamiento crítico, ¿no? No, vamos Pensamiento a, crítico. sí, sí, claro que sí. Pues yo soy un ejemplo de que a mí me enseñaron a pensar de manera crítica. Y yo hago eso y en mis clases, digo, no digo que sean de las mejores clases del mundo, pero noto en los primeros semestres, porque les doy clase de los primeros semestres y luego ya los intermedios, noto que en los primeros semestres no quieren ni pensar, no quieren ni siquiera buscar si tienen la respuesta dentro, ¿no? O sea, no quieren ni les digo, aquí está A y aquí está B, ¿cómo los conectan? No quieren ni hacer ese ejercicio. Sí, no sé por qué, ¿no? Y debe haber estudios de cosas sociales, de fenómenos sociales que lo expliquen, ¿no? Pero me topo mucho con eso y digo, sí es cierto, no, eso no es pensamiento crítico, pero es el primer punto, ¿no? Primero Claro. trata de conectar dos cosas, ¿no? Y luego ya vemos si está bien o está mal, pues, pero al menos hace el esfuerzo. O sea, ya, Ok, yo soy ¿y así. cómo lo haces? O sea, ¿qué estrategias educativas o pedagógicas utilizas? O sea, o sea, llevas de A a B, ya en la Soy, práctica? soy comediante, Saso. Cuento Ah, chistes. En algunas universidades evalúan, pues, por ejemplo, si el maestro utilizó analogías de la vida diaria. Cosas así. Me ha tocado, ujú, pues, ¿no? Y sí me pongo a veces a pensar alguna analogía que sea atractiva para ellos y que den alguna pista de eso. Ahora, normalmente las analogías duran un ratito, luego ya se caen, pues, ¿no? Pero busco eso, o busco casos actuales. Te voy a poner un ejemplo, no sé si ya lo mencioné aquí en el podcast, pero ocurrió algo muy interesante con el caso de Coraline y La Puerta Secreta. Es una película de Laika, un estudio de animación, de stop motion, le llaman. No sé si la conoces, está basada en un libro de Neil Gaiman, que ahorita está funado. Ocurrió algo bien interesante, me llamó mucho la atención. En TikTok se empezó a correr el rumor de que la historia estaba basada en hechos reales. Que una cosa fantástica esté basada en hechos reales de entrada es ridículo, pues porque pues, no existe la magia pues en la vida real, ni modo, sorry, perdón a todos, ¿no? No existe la magia en la vida real. Entonces, luego ya, o sea, el encabezado es así, ¿no? De las noticias y de lo de los TikToks, pero ya te dice inspirado en eventos reales, que ya pudiera ser, ¿no? Inspiración. Pero te cuentan una historia de una niña que perdió a sus padres y que la cuidó su abuela en una casa que se quemó y un chorro y que la niña tenía cosidos los ojos, botones en los ojos, perdón, y así, una historia bastante terrible, ¿no? No es cierto, nada de eso, es verdad. El autor ha mencionado en varias ocasiones que no, o sea, que él se inventó la historia completa. Pues, no, él no ha atribuido nunca ningún caso de los que hablan en TikTok. Pues, ¿no? El caso es que tú vas en el TikTok y parece que te están diciendo la verdad y mucha gente reproduce lo que reproducen otros en TikToks. En TikTok, haz de cuenta de que alguien lo puso y tuvo tantos likes y hay otra persona que hace exactamente lo mismo. Esto no lo entiendo yo, ¿no? Pero les funciona. Hace exactamente lo mismo. Y también ellos tienen likes, o sea, hacen lo mismo que hizo otra persona para obtener, no sé, un porcentaje de esos likes si los consiguen. El caso es que se reproduce un chorro esta historia. Y no es cierto, no tiene nada de cierto, absolutamente nada de cierto. Entonces, un ejercicio en el principio de mis clases es este. Búsquenme en la internet, pues, ¿no? Búsquenme si la película esta, Coraline y la Puerta Secreta, está basada en hechos reales. Y hay dos, y ya el grupo se divide. No, pues aquí dice que sí.
Otros dicen, no, pues aquí dice que no. Y ya, pues ese es un ejemplo para yo decirles, ven, no crean, de entrada, no crean, si está en el TikTok, no lo crean. No quiere decir que no sea cierto, solo quiere decir, solo no lo crean, busquen confirmación. Y así empiezas, pues, no, no sé, eso es un ejemplo tonto a lo mejor, eh, pero hay quienes ya han visto esa película, obviamente hay quienes no, y sospecho que entre más jóvenes los morros, menos me va a servir ese ejemplo, voy a tener que buscar otro, pues, ¿no? Yo hice algo muy parecido, bueno, no exactamente bajo, sí dividir al grupo, pero Ajá. les pedí que hicieran un ensayo utilizando inteligencia artificial sobre la Ujú. importancia de X materia en X licenciatura, ¿no? Entonces les Ok. digo, lo pueden hacer con su pensamiento, pueden utilizar libros, o para que vean que estoy actualizado, les digo, pueden usar inteligencia artificial, pueden usar ChatGPT, DeepSeek, pueden usar Copilot o cualquier otra herramienta. Total, al final la mayoría lo hizo, lo entregó, están felices porque recibieron su punto de asistencia. Pero al final la idea era, primero, ver si podían subir un archivo a la plataforma de la universidad, que Ujú. tiene sus trucos, ¿no? Era como para realmente primero ver si era la primera vez que estaban en contacto con la plataforma. Dije, la Ok. segunda era para hacerlos reflexionar sobre sus datos, sobre a dónde van sus datos. Es decir, y de repente cuando les digo, es que ahora lo que ustedes acaban de hacer es regalarle información a los gringos y a los chinos. Y sus caras fueron así como de shock, ¿cómo de información? Les digo, sí, porque ahora ellos ya saben que ustedes son estudiantes de esta licenciatura, que Ujú. además próximamente van a requerir de materiales y cuando les lleguen sus anuncios de Temu o de Shine, estarán vinculados a las bases de datos de las inteligencias artificiales que utilizaron. Pero justamente ese era el objetivo, como hacerlos un poco reflexionar sobre que sus decisiones al final tienen implicaciones más allá de las evidentes. A ver si no te Oye, demandan, eso te digo. no, ¿por qué? O sea, yo solamente les dejé que usaran, si quieren que la usen, yo no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en que Ah, la ok, usen. ok, ok. ¿Tú la usas a ella o ella te usa a ti? Ese era el mensaje que les quería dejar. Pero sí, cuando le dije lo de sus datos ya están en otro país, pusieron una cara como de, es que nadie me había dicho que mi información iba a estar espiada por otra persona. Pues claro, le digo, así funciona. Y ya, pues espero haberlos un poco hecho reflexionar sobre eso. Oye, ahorita que decías sobre la evaluación un poco, Sí. y que mencionabas que los programas de estudios ya eran hechos por alguien más, Ujú. en algunas universidades la única opinión que cuenta para ver qué tan buen profesor o no, no es la de tus colegas, sino Sí, es la de las personas que reciben la educación, es decir, los estudiantes. ¿Tú sí. qué opinas de estos mecanismos de evaluación docente, en donde si el grupo es quien dictamina al final tu calidad académica? Estoy 100% de acuerdo en que se les pregunte su opinión. Me gusta que den su opinión. No estoy de acuerdo en que se tome, en que se le dé mucho valor. Hay un obvio conflicto de interés ahí, pues. A mí me parece demasiado obvio, pues. Un alumno que es reprobado pues va a calificar más. No, no siempre, no siempre ocurre, pero es un alumno que fue reprobado, ¿no? Va a tener un incentivo para el coraje, pues, ¿no? La ira, para calificar mal a un maestro. Y al mismo tiempo, si esto ocurre, pues el maestro va a tener un incentivo para no reprobarlo, pues, para que no lo califiquen mal. Yo no considero pertinente que se tome en cuenta, que se les pregunte, sí, porque puede ser más, te puede ayudar a ti, pues, ¿no? Pero las universidades aquí en México, o sea, que esa herramienta se use para castigar, en eso no estoy de acuerdo. Digo, al menos pues que haya algún problema de acoso o de otro, un problema más serio, ¿no? Que sí está bien. Pero sí se termina siendo para eso, pues los alumnos, hay algunos que pues, todavía no maduran lo suficiente, pues, para que se tome en cuenta esa decisión. Y en las Olimpiadas, por ejemplo, es eso, quitan
por el puntaje más alto y el puntaje más bajo, y se quedan con el promedio de los intermedios, ¿no? Vamos, ese filtrado de esa información me parece a mí prudente, pues, ¿no? Para estos casos, para estos casos de los estudiantes. Te voy a decir los comentarios que me hicieron, o que le hicieron a un compañero de su clase, ¿no? Te voy a decir, fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comentarios, ¿no? De una clase que impartió esta persona anónima, de como 18. Entonces dice, muy buen maestro, puso un comentario, otro comentario, muy bien, otro comentario, un buen maestro que se preocupa por sus estudiantes para que comprendan todo, ¿no? Van 3 comentarios. Siguiente comentario, no le entendí para nada en todo el semestre. Siguiente comentario, buen maestro. Siguiente comentario, muy buen maestro. Siguiente comentario, buen profesor, muy puntual y atento con las clases. Siguiente comentario, muy buen maestro. De 8 comentarios, son 7 comentarios que dicen buen maestro o muy buen maestro, ¿no? Y hay un comentario que dice, no le entendí para nada en todo el semestre, ¿no? O sea, si pues, tuviéramos que ponerle número, yo creo que hay 7 nueves, ¿no? O un 10, un 9, un 8 a lo mejor, 8 nueves y 10, y hay un cero. Son completamente anónimos los comentarios, ¿no? Pero ahí te das cuenta, pues hubo un alumno que no le entendió para nada, pero pues, o sea, ahí es obvio, pues al menos desde mi punto de vista, porque yo conozco al maestro. Guiño, guiño. Que el alumno no quiso, pues, no quiso hacer nada, pues, no quiso hacer nada, no quiso aprender, no quiso ni preguntar qué chiste tiene, o sea, ¿por qué le bajas puntos al maestro? ¿Me entiendes? No, no es justo, pues, no es justo, de entrada no es Claro. justo. Pero bueno, entonces sí, qué bueno que les pregunten sus comentarios y qué bueno que los validen, ¿no? Y que los valoren y los validen. Está bien, pero sí considero que tiene que tener una ponderación que no sea muy importante o que no sea definitiva para una contratación o para una evaluación más exhaustiva. Pues que bueno, no sé, esa es mi opinión. No, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices, o sea, se tiene que pedir su opinión, sin duda, una buena retroalimentación, pero hasta ahí. O sea, no tiene que ser definitivo o punitivo para decidir si eres o no contratado, porque como tú lo acabas de explicar, tienes el caso de que, ¿qué tal si te toca un mal grupo? Un grupo en donde tenían todos pésima actitud, esos te Sí, van a sí. poner todo cero ya desde el primer día por el simple hecho de pararte ahí frente a ellos. No, Y y sí, perdón, pero eso me tocó un caso en el que yo reprobé a un alumno porque faltó en el examen, o sea, durante el examen parcial, él faltó, pues lo reprobé, le puse 0, pues, ¿no? Y me reprobó él a mí. Entonces sí hubo un castigo hacia mí por esa calificación baja. por Ya haber no me volvieron a reprobado dar, a un estudiante. sí, Ujú. por tener bajo puntaje, pues por reprobar estudiantes. Entonces, en esa universidad, antes ya no, ¿no? Pero en esa universidad, eh, pues no te dejan reprobar, no hay un incentivo, ¿no? Digamos, o hay un castigo directo si repruebas gente, si repruebas alumnos. Entonces, no. Un maestro tiene que tener ese juicio, pues tiene que tener esa libertad de poder decir, este alumno no hizo nada en todo el semestre, porque lo saben, hay alumnos que no hacen nada en todo el semestre. Entonces, Claro. pues eso no quieres médicos que, que hayan pasado cuando no hicieron nada en una materia, o no quieres ingenieros que no sepan usar un software, ¿no? No los quieres. O no deberías de Claro. quererlos, pues, ¿no? Nada más No, por. y además, justamente eso va dentro de la libertad de cátedra, ¿no? O sea, tú como docente, ¿hasta dónde tienes tu suficiente criterio para definir si alguien cumple con la calidad suficiente para ejercer como profesionista, ¿no? Que justamente se supone que la diversidad es lo que nutre a una universidad, la diversidad de Y estoy de perfiles. acuerdo. Sí, Y esos diferentes perfiles dicen, bueno, o sea, quizá no pude con este, pero Perenganito sí es más de mi agrado y esa persona pues nutrirá más mis necesidades intelectuales. Pero pues eso ya es cuestión de una visión universitaria, ¿no? sí. No, sí, sí. Y también además, yo les digo a mis alumnos que si te cae mal el maestro, o digo, estadísticamente hablando,
la mitad de tus maestros van a estar por debajo de la media. Es obvio, ¿no? Matemática, estadísticamente hablando, porque eso significa la media, pues, ¿no? Entonces, la mitad de tus maestros van a estar debajo de la media de lo que es un buen maestro. Aquí. Ahora, tú cuando estés atendiendo a un paciente o cuando estés realizando un trabajo, ¿no? Estés en una torre eléctrica o lo que sea, o no sé, estés atendiendo, estés haciendo tu trabajo, no vas a poder decir, es que el maestro que me dio esa materia no me la dio bien, ¿no? O era No, un mal porque solamente maestro. quieres pacientes sanos, ¿no? O sea, Sí, ajá, no puedes, eso no es excusa, pues. Al final de cuentas, ya por mal maestro que tengas, es tu responsabilidad llenar esos vacíos que te pudieron haber dejado malos maestros, que los hay malos maestros también, pues. O hay maestros que pues a lo mejor eran muy buenos, pero ese semestre tuvieron un problema personal y no pudieron dar su prime, ¿no? Su óptimo desempeño, ¿no? Y está bien que se les diga, se les corrija, oye, no se hace esto, pero no va a ser culpa de él, pues, si se muere un paciente, no va a ser culpa de él si se cae una torre, pues. Pero ya bueno, con los estudiantes. pero yo te quiero preguntar algo a ti, Sasso. Sí, ¿Tuviste antes de malos, terminar. antes de terminar, tuviste tú malos maestros, juraste destruirlos, te convertiste tú en aquello que juraste destruir? Yo creo que aún no, pero Aún. todavía necesito estar más en contacto con estudiantes. O sea, he estado relativamente poco tiempo, Sí. pero he tratado de ser justamente esa versión de aquellos profesores que no me gustaban. Ujú. Ese es el profesor que yo he tratado de ser, como si el profesor era impuntual, yo trato de ser puntual. Si el Ok. profesor era inflexible, trato de ser lo más flexible que puedo, buscando ciertos criterios generales para todo el grupo, ¿no? Sí. Si el profesor hacía aburridísima su clase, trato de hacerla más interactiva o mucho más dinámica en mi definición de lo Claro, claro. que es tener una clase dinámica o divertida, ¿no? Si el profesor Ajá. era súper amargado y parecía que no tenía ganas de estar ahí, trato, y eso me ha costado como trabajo, de mantenerme motivado la mayor parte del Sí. tiempo. Sin embargo, yo les digo, yo tengo un índice de certidumbre en lo que digo del 95%. Les digo, el punto es que ustedes como estudiantes, la mayoría tiene un 40, 50% de certidumbre en lo que me dicen. O sea, la mayoría casi siempre reprueba. Les digo, entonces, aquí se trata, les digo, justamente de que cuando yo me equivoco, les digo, lo reconozco frente a ustedes y lo corregimos y seguimos para adelante, porque no ¿Y todo soy bien? perfecto y seguimos para adelante. Ajá. Les digo, pero es ese 5% en el que quizás se me va una coma, se me va una fórmula, se me va un pequeño cálculo o una pequeña definición por ahí conceptual. Pero trato de ser lo más cuidadoso porque sé que mis palabras y mis acciones repercuten en, híjole, 100 o 150 estudiantes que más o menos pueda yo tener en un semestre, que son bastantes, creo yo. Y Sí, un entonces, chorro. eso es lo que procuro hacer, ¿no? Como digo, a ver, ¿qué es lo que no me gustaba de este profe? No me gustaba esto. Entonces intento hacer lo contrario. Y ahí me he mantenido, así que todavía estoy en lucha para mantenerme. ¿Y tú ya te convertiste en ese Nah, calamardo de la docencia? no, no, no. O sea, digo, es más o menos lo que tú dijiste, ¿no? Trato de evitar algunas actitudes o algunas cosas que hacían mis maestros que no me gustaban. Y también al mismo tiempo, o sea, trato de no ser ese vato, trato de no ser ese güey, pero también a veces que sí trato de ser los maestros que sí me gustaron, ¿no? Ah, claro, Incluso claro. hasta, a veces hasta copiando el ejercicio exactamente, ¿no? O sea, casi casi las palabras que me dijeron a mí casi. Mm. Pero hay algo en mi universidad, cuando yo estaba estudiando, que quisieron cambiar un poco el plan, hacer lo que el estudiante diera la clase. O sea, que el maestro fuera un facilitador, bueno, facilitador sí, pues, pero el maestro fuera como que no responsable directo, sino pues, él estuviera ahí como un observador, pues, ¿no?
Entonces, esto vi cómo muchos maestros aprovechaban esta dinámica para no trabajar, pues, para no Claro. preparar sus clases. Hubo otros que no, vamos a decirlo, ¿verdad? No voy a decir nombres porque me voy a No, confundir, no pues, estamos ¿no? quemando a nadie. Ujú. No, no, yo quisiera quemar, no le tengo miedo, pues, a quemarlos. Pero sí, en este caso, sí entiendo, pues, también, a lo mejor ir un tiempo, pero sí trato de evitar eso. Yo sí no, yo sí preparo mi clase y voy y la doy y les digo, esto es esto, ¿no? Ahora, ¿cómo saben esto? Pues bla, 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 o no, y así, pero sí hay, y es una práctica común, ¿no? En muchas universidades, ¿no? A lo mejor justificada o no, yo no estoy de acuerdo con esa práctica, no estoy de acuerdo. Y trato de darlo, o sea, yo imparto hay quienes llegan y dicen, este es el temario, equipo uno, ustedes van a exponer esta parte, equipo 2, ustedes exponen esto. Ahora, no estoy diciendo que eso lo convierta en un villano, ¿no? Pero yo sí juré destruir eso y yo no me he convertido en eso. Sí, en eso sí Ya, no. pues En muy eso bien. sí. Sí. Muchas felicidades y esperamos mantengas ese buen ámbito con tus Igualmente es estudiantes. eso, igualmente. Pues todavía hay muchas cosas que seguir aprendiendo nosotros que somos docentes y investigadores aún del Sistema Sí, sí, Nacional sí. Mexicano. Sí. Y pues les recordamos que para construir una cultura compatible con la ciencia es fundamental mantener una actitud abierta y crítica frente a la información que recibimos de distintos medios para interiorizarla y actuar con base en fuentes confiables y verificadas por expertos. Espero que haya sido de su agrado nuestra sección número 7 de la red con textos. Les deseamos lo mejor en su día a día y hasta la próxima. Saludos a mis alumnos y exalumnos.